Buenos días, doctora. Mi equipo de trabajo está conformado por Sebastián Delgado, David Ceballos, Vladimir Lucero y mi persona, Cristian Merchán. Formamos parte del segundo ciclo de emergencias médicas paralelo B. El tema a presentar es la historia de la morfofunción. La morfofunción combina los conocimientos de dos ciencias, la anatomía y la fisiología, por lo cual durante el transcurso de este video se detallarán datos históricos referentes a estas ciencias y el protagonismo que han tenido durante el desarrollo de antiguas culturas latinoamericanas. Reseñas históricas de la anatomía. Se conceptualiza la anatomía como la ciencia que estudia las diferentes estructuras que conforman el cuerpo humano, basado en la técnica de la disección. Existen varios periodos en los cuales los avances científicos en el área de la anatomía fueron de notable trascendencia, pero los periodos que más impulso le dieron a esta ciencia son primeramente la Edad Media, comprendida entre los años 500 al 1500 después de Cristo, y seguido a esta la Edad Moderna y Contemporánea, comprendida entre el año 1492 hasta la actualidad. Durante la Edad Media existieron muchos exponentes en este área, y destacaremos a dos de ellos, que son Occidente y los árabes. En Occidente, la cultura demuestra una pérdida de interés en el estudio del cuerpo humano y se orienta más al espíritu, en el cual el cuidado del alma era más importante debido a que esto se creía que las enfermedades eran causadas por la posesión demoníaca, y para lograr que el paciente recupere su salud era necesario que aquel espíritu inmundo sea expulsado del cuerpo del mismo. La Iglesia prohibió las disecciones, por lo que el conocimiento sobre la estructura interna del ser humano era limitada. Claro ejemplo de esto era la Escuela de Salerno, que como libro de texto usaba uno que se titulaba La anatomía del cerdo. Este poder autoritario de la Iglesia fue desafiado por Mondino de Darussi, quien al exponer una descripción de los órganos genitales femeninos demostró que su investigación se basaba en disecar cuerpos humanos. La reacción de la Iglesia no se hizo esperar, y bajo el mando del Papa Bonifacio VIII se emitió una bula contra Mondino, en la cual condenaba sus actos con la excomulgación. Otro de los exponentes de esta época fue Leonardo da Vinci, que con sus dibujos anatómicos demostró tener avanzados conocimientos científicos. El mundo árabe conformó uno de los escenarios en el que el conocimiento científico tuvo una aceptación muy grande durante la Edad Media, en el cual el área médica tuvo importantes avances. Gracias a la incorporación de los saberes médicos griegos a la medicina clásica india, se logró un amplio abanico de saberes. Pero esta unión de conocimientos requirió de la traducción de textos griegos a la lengua árabe. En esta área destacó Hunayn ibn Sahar, médico traductor que llegó a convertirse en una figura célebre por sus traducciones de Galeno. Debido a la religión y cultura de los árabes, las disecciones humanas estaban prohibidas en aquel tiempo y siguen estándolo, por lo cual los conocimientos anatómicos se los obtenía de libros y de disecciones practicadas en monos. Los conocimientos médicos eran impartidos a estudiantes que profesaban el Islam por médicos seculares. La metodología de enseñanza no solo se basaba en el conocimiento teórico, sino también en la práctica clínica. Otro de los exponentes de esta cultura fue un científico conocido como Rasés, que por sus obras fue considerado científico de excelencia y llamado el Galeno árabe. Existen 56 obras atribuidas a su autoría, de las cuales destacan dos. La primera, Continence, en el cual se plasma diferentes enfermedades con el análisis de sus síntomas y su posible tratamiento, y la segunda obra denominada Liber ad alma sorem. Su contenido estuvo dedicado a la anatomía. Otra obra de gran trascendencia de esta época es el Canon de la Medicina, en el cual se plasma conocimientos de anatomía y fisiología, enfermedades que afectan a diferentes órganos, y se combina en un solo tratamiento todo el saber médico de la época. Además, ayudado de ilustraciones, se plasma diferentes instrumentos quirúrgicos. Andrés Vesalio es considerado fundador de la anatomía moderna. Nació en Bruselas, cursó sus estudios de medicina en la Universidad de Lovaina. A los 23 años de edad se tituló de médico e ingresó a la universidad en la que estudió como profesor de anatomía. Una de las acciones más trascendentes de Vesalio fue quebrantar la influencia que tenía Galeno sobre los médicos. Defendía fielmente la idea de que la experimentación debía realizarse en cadáveres humanos. Muchos estudiosos apoyaron el postulado de Vesalio, pero estas acciones terminaron en la condena a la pena capital para estos estudiosos. Andreas llegó a la cúspide de su carrera
en 1543 con la publicación de su libro De Corpus Humani Fabrica. Esta publicación lo colocó al frente de la Escuela Médica de Italia, pero este logro fue opacado cuando la Inquisición lo condenó a muerte por la acusación de haber practicado un proceso de disección en una persona viva. Vesario, por sus conocimientos, fue parte de la corte de Felipe II, el cual lo ayudó a conmutar la pena por una visita a Tierra Santa y finalmente, a la edad de 50 años, falleció en las costas de Sante. Miguel de Servet nació en Villanueva de Sigena en 1511, en el seno de una familia religiosa. En el año de 1538 ingresó a la Universidad de París, en la cual durante su proceso académico trabajó en la disección de cadáveres humanos. Llegó a convertirse en asistente del profesor de medicina Juan Winter, que era un ícono académico debido a su labor de traducción de los textos de Galeno. Obtuvo su título tras varias acusaciones de herejía. Es considerado como el primero en describir el proceso de circulación pulmonar, en el cual expresa que la sangre realiza un recorrido desde la arteria pulmonar hasta la vena pulmonar y durante el trayecto se torna de color rojo debido a la liberación de vapores fuliginosos. Esta liberación se da por el acto de expiración. La anatomía presente en el Perú preincaico. El conocimiento anatómico en el Perú. Antes del periodo incaico, en el año 1000 a 1500, en Sechín, norte de la ciudad de Lima, se encontraron varias figuras talladas en piedra, los cuales se dieron a conocer que son conocimientos de anatomía humana a través de la disección de cadáveres y la bisección. El descubrimiento, Sechín, en el año de 1937. De tal manera sucedió que un joven poblador de la zona conocida como Huanca, en Sechín, cerca de la ciudad de Casma, se descubrió un centro arqueológico donde se poseían figuras talladas en piedra sobre la anatomía humana, lo cual él informó al arqueológico Toribio Mejía Cespe, diciéndole haber encontrado figuras talladas en piedra sobre lo que es la anatomía humana, el cual él fue en busca de su maestro, el doctor Julio César Tello, cual fue un médico y antropólogo conocido por estudiar las ruinas prehispánicas. El papiro de Ani, en el año de 1300 a.C. Es más conocido como Libro de los Muertos, ya que muestra un mensaje escrito sobre los conocimientos médicos de la anatomía del cadáver. Pero en ninguno de ellos se observa en sí ninguna imagen gráfica de un órgano anatómico, pese a que en otras etnias o en otras culturas como los egipcios tuvieron ya en sus manos las vísceras, ya que los embalsamaban. Hay que tener presente a José María López Piñero, ya que afirmaba que los médicos egipcios tenían escasos conocimientos anatómicos, ya que ellos solo embalsamaban para la preparación de las momias, no en sí como una contribución a la anatomía. El lenguaje de las piedras. En sí, las piedras talladas bajo relieve por los antiguos pobladores del Valle de Casma fueron los primeros anatomistas de la historia. Bueno, si nos referimos a la anatomía humana, ya que no existe ninguna referencia documentada a que otras culturas hayan realizado el estudio de esta ciencia. También se presentaron diversas ponencias, ya que se presentó el Congreso Panamericano de Anatomía y el Congreso Rinoplastense de Anatomía, celebrado en 1981 en Buenos Aires. La historia de la anatomía en Chile. La anatomía durante la colonia 1598 a 1810. Los primeros antecedentes de la enseñanza de la disciplina en Chile señalan que la clase de anatomía se establece a finales del siglo XVI. Era teórica y práctica, y esta última comprendía 8 disecciones efectuadas solo por el profesor, aumentarían a 20 a la mitad del siglo XVII. En 1693 se practicó la primera autopsia destinada a ilustrar a la justicia en un caso rotulado en el archivo de la Real Audiencia como juicio en contra de Juana Josefa por el maleficio a su marido. Se le imputaba el haber envenenado a su marido con sesos de burro en el suministro cotidiano de su alimentación, los que habría producido melancolía,
Este hecho relatado y motivado por Encor por una esclava de nombre Pascuala, al recibir malos tratos de sus patrones, o sea, el occiso y su esposa. La autopsia posterior exculpa a la señora al encontrarse inflamación de las telas de cerebro. Chile prehispánico. Cultura Chinchorro. Es la cultura más antigua que se tiene conocimiento que practicaba la conservación cadavérica. Antecede claramente a la cultura egipcia en la conservación cadavérica por alrededor de 4500 años. En efecto, en la cultura Chinchorro, 7000 antes de Cristo, ya se efectuaban intervenciones sobre los cuerpos, extrayéndose órganos para su preservación utilizando elementos naturales tales como arcilla, lana, fibra natural, madera, ceniza y otros, en su realización fortaleciendo sus miembros y articulaciones con palos de madera dispuestos longitudinalmente a los miembros a través de distintas técnicas, a saber: la seguridad del paciente. La seguridad del paciente es un proceso dinámico y permanente de gestión en la atención de la salud, destinado a la prevención de riesgos y una forma de los incidentes o eventos adversos sean identificados y documentados científicamente para poder erradicarlos o disminuir al máximo su eventual aparición e impacto. Todo esto para establecer una atención orientada hacia la mejor calidad en la atención. Fisiología. La fisiología es el estudio de las funciones y mecanismos que se desarrollan dentro de un organismo vivo. La fisiología se remonta a la antigüedad clásica, que es donde se dan las primeras construcciones racionales acerca del cosmos y del hombre como parte de él, mediante la mitología de un lado y lo racional o científico por el otro. Los principales y grandes aportes culturales se desarrollaron en Grecia, India y China, entre los siglos 7 y 8 a.C. En Grecia se dan los aportes como la doctrina de Empédocles, que consistía en los 4 elementos, los cuales son el agua, aire, tierra y fuego, que darían lugar a la multiplicidad de los seres del mundo físico. También tenemos la combinación de los elementos, que como resultado es la creación de humores orgánicos, como son la sangre, la flema, la bilis, amarilla y negra, asociados a 4 órganos que serían el corazón, cerebro, vaso y el hígado. Y la medicina galénica, que tiene 4 tendencias de carácter, como son el sanguíneo, flemático, melancólico y bilioso. En India tenemos 4 Vedas samitas, que serían las recopilaciones que tiene una copiosísima nomenclatura anatómica de secreciones y partes del cuerpo. Y tenemos el Atharva Veda, que es la identificación y clasificación de los tipos de fiebre. En China tenemos el Tao, que es el origen del universo, en el cual se derivan 2 fuerzas, las cuales son el Yin, que representa la tierra, el frío y lo femenino, y el Yang, que representa el cielo, el calor y lo masculino. También tenemos la moxibustión, que consiste en la quema de una hierba por encima de la piel con la finalidad de generar calor o estímulo. Y la narcosis y el arte de las aberturas abdominales.